Cuando llegué a Argentina era por un par de 2 meses, un mes, y cuando me di cuenta que se me había pasado el tiempo, ahí decidí quedarme acá y lo primero que pensé era hacer algo relacionado con África. Cuando los amigos venían en casa a los cumpleaños y yo trataba de hacer comida de Camerún, y a ellos les gustaba. Y allí yo les dije que, mira, esa es mi idea, es lo que yo quiero hacer. Y ellos me empujaron, ahí arranqué. Este proyecto no fue algo fácil, porque estamos hablando de 7 años atrás. Y seguía existiendo el prejuicio y yo tampoco no sabía si me iba a ir bien o no. Gracias a Dios que insistí, persistí mucho, y tuve que laborar muy duro, no dejarme vencer. Esa es la parte del león indomable que me caracteriza. Estoy preparando un guiso de plátano con chivo, uno de los platos más deseados de buen sabor de este restaurante. Pero como siempre yo digo, yo soy de la vieja escuela, yo no soy un chef moderno. ¿Qué hago? Siempre yo tengo que lavar bien la carne, porque nunca tiro el caldo de la carne. Y ese es el caldo de la carne. Con ese caldo vamos a agregar a la preparación que tenemos ahí. Y dejamos la preparación así, más o menos media hora, y después ya tenemos el guiso de plátano con chivo. Yo recomiendo salsa de maní porque es el plato más tradicional que tenemos. Solo en Camerún lo puede ver. Y que también está adaptado a cualquier persona. Entonces, tiene pasta de maní, una base de condimento verde y allí pasa el sabor. Tiene que saber cuál condimento usar para poner especies para que resalte el sabor. Y el pescado a la parrilla es como el asado argentino. Para nosotros, camoneros, como el asado argentino. En todos los rincones del barrio, tener pescado. Me considero uno de los mejores chefs de pescado en Argentina. El Buen Sabor es un restaurante que conserva su cultura, su originalidad. La comida es de todos los países de África, pero con una forma de cocinar camerunesa. Es uno de los secretos, por eso el Buen Sabor siempre es rico. Que generalmente vengo en invierno, porque la comida es así como tan rica y te da como energía y es bastante. Esto me encanta. Y siempre pido la corvina también con mandioca, muy, muy rica. Ay, mi plato fue director general. El nombre lo decía todo, delicioso. Me lo comí todo, no le di a nadie. Viniendo acá, por lo menos tener una idea de cómo, no solo la gastronomía, de cómo son las cosas allá. El contacto con la persona, todo es tema tradicional. Y también siendo algo tan original, invito a la gente de venir degustar y conocer ese pequeño restaurante.